Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy en este capítulo 13 del evangelista San Juan nos muestra la escena en donde Jesús anuncia que va a ser traicionado. Es una escena muy triste, muy dolorosa. Es deprimente porque son los mismos amigos que van a actuar en contra de Jesús, los más cercanos. Un Judas que le traiciona, un Pedro que le niega y unos apóstoles que con su silencio, también con su indiferencia, actúan de una manera pecadora, porque también con la indiferencia nosotros pecamos. Cuando nosotros no anunciamos, cuando nosotros no defendemos la iglesia, estamos traicionando al Señor, lo estamos dejando solo. Y ante tanta persecución de la iglesia, nosotros tenemos que hablar, demostremos cariño por la iglesia, defendamos nuestra iglesia. No nos dé pena, no nos dé vergüenza, porque estamos traicionando a nuestro Señor con el simple hecho de estar callando cuando hablan en contra de nuestra doctrina, y como si yo no dijera nada, o me da pena rezar, o me da pena rezar el rosario tal vez cuando voy en el medio de transporte. En fin, hay que testificar que estamos dando la cara por Jesús, que damos ejemplo por nuestro Señor Jesús, y la manera más importante de testificar de que Cristo está en nuestros corazones es por medio del testimonio de vida. Así que, hermanas y hermanos, no dejemos que nuestra vida cristiana se opaque ante tanta indiferencia que tiene tanto cristiano católico, bautizado inclusive, ese cristiano católico que no quiere dar la cara por Jesús. Jesús ya anuncia que uno de ellos les va a traicionar, pero hay un discípulo que se acerca a preguntarle quién es. Jesús dice algo, que aquel que moje el pan y le dé de comer, ese le traicionará. Es un signo en el que incluso de los mismos, de los suyos, le traicionan. Pero dice también el texto algo, que en el pan entró Satanás. Esto es una manera para mostrar, hermanas y hermanos, por qué es importante comulgar en gracia de Dios. Porque como lo dice Corintios, que cuando yo comulgo indignamente estoy comulgando mi propia condena. Entonces, de esta manera vemos también que es importante tener un corazón inocente para recibir la Santa Comunión, y tenemos que prepararnos para recibir este manjar tan importante, porque si no nos preparamos, estaremos también actuando como Judas, por supuesto. De esta manera Judas va y actúa. No hay nada más terrible cuando un corazón se obstina por un pecado. Ya cuando se mete en la cabeza lo que tiene que hacer y no abre los ojos al Señor, todas las barbaridades que hace. Por eso Judas terminó suicidándose. Y ahí es donde nos damos cuenta que Judas no conocía a Jesús. Si Judas de verdad hubiera conocido a Jesús, él le pide perdón. Y a pesar de la traición, el Señor le hubiera perdonado. Es que de hecho le perdonó. Pero es tan cruel el corazón de Judas que hasta se ha querido abstener de la misericordia de Dios. Es terrible cuando una persona quiere negar la misericordia de Dios, cuando una persona quiere negar el amor del Señor que le quiere entregar. Y esta fue la actitud de este personaje que hizo historia. Por esto, mantenerse en una situación de pecado, mantenerse en una situación de duda ante Dios, es tan peligroso que eso lleva a la muerte inclusive. Luego encontramos la escena del otro personaje, Pedro. Pedro, un hombre que se cree que iba a seguir a Jesús a toda costa, a toda distancia iba a seguir a Jesús. No fue así, porque Jesús le dice, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. Claro, porque Jesús sabía en su misericordia que iba a padecer Pedro, iba a morir por Jesús, pero no en el momento. Y dice el valiente Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. ¿Estás seguro? Eso es lo que a veces nosotros también decimos, Señor, yo doy lo que sea por ti. Y a veces hasta nos da pereza ir a la Eucaristía. Lamentablemente esa es nuestra realidad. ¿Cuántas personas fueron a la Eucaristía porque fueron llevados, pero llevados en un baúl, en un cajón? Fueron llevados. Hay que esperar ser llevado en un cajón para ir a la iglesia. En vida, Señor, en vida.
vida buscarlo, en vida entregar nuestra vida, en vida ir y reconciliarnos con Dios, en vida darle gracias a Él por todo lo que Él nos concede día a día. Pero Jesús dice, ¿de verdad crees eso? Te aseguro que antes que cante el gallo me negará 3 veces. En ese episodio, Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos negado? Con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestra pereza, con nuestra actitud agresiva ante los demás, con nuestras calumnias negamos a Jesús. ¿Por qué lo negamos? Pues porque Él nos enseñó el amor, Él nos enseñó la misericordia, Él nos enseñó el perdón. Si yo no perdono, niego lo que el Señor me enseñó. Y negar es también, por supuesto, ignorar. Vamos a ignorar a nuestro Señor. Vamos a dejar a un lado todo lo que nos enseñó, tantas enseñanzas bonitas, valiosas. Por esto es importante, hermanas y hermanos, que esta Semana Santa la tomemos muy en serio. Que no sea por la multitud, por el ajetreo, que se vaya a perder ese recogimiento, esa actitud de oración, de vida espiritual, porque necesitamos mucha oración. Hay que orar por tantas necesidades, hay que orar por Colombia, hay que orar por las próximas elecciones que tenemos pronto, hay que orar por esta situación que pasa todavía en Ucrania y en Rusia, hay que orar por tantos abortos, hay que orar por aquellos Herodes que quisieron decir que a un bebé se le podía asesinar a los 6 meses, hay que orar por la conversión de esos personajes que no tienen corazón, hay que orar por tantos malhechores que son capaces de matar a una persona, de quitarle la vida por un celular o por una bicicleta. Hay que orar por la conversión de tantas personas que están dividiendo las familias. Hay que orar por las familias para que sigan unidas. Hay mucho por qué orar. Y todo el año hay que hacerlo, pero aprovechemos esta Semana Santa para hacerlo. Y no terminemos nosotros vendiendo a Jesús como Judas con nuestras actitudes o negando a Jesús como Pedro con nuestras acciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz Semana Santa para todos ustedes. Reflexión del Evangelio.